Esta es la edición nocturna de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Vamos a las noticias. Japón celebra unas elecciones anticipadas en las que la popular primera ministra Sanae Takaichi espera consolidar su apoyo y lograr con su Partido Liberal Democrático más de los 233 escaños necesarios para recuperar la mayoría en la Cámara Baja. Tenemos reporte. El primer ministro de Haití, Alex Didier Fils-Aimé, se mantiene al mando y asume la presidencia del país tras el fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición. La nación caribeña evita así quedar en un limbo político. Fils-Aimé se comprometió a ponerse manos a la obra. Y España y Portugal se preparan para la llegada de la tormenta Marta, mientras en la península ibérica ya hay cierres viales y miles de evacuaciones. Los portugueses temen afectaciones en la votación de la segunda vuelta presidencial. Vamos a Japón, donde la ciudadanía vota en las elecciones anticipadas, en un impulso de la primera ministra Sanae Takaichi, que espera consolidar su apoyo y superar la mayoría de escaños en la Cámara Baja. Las encuestas de la opinión sugieren que el Partido Liberal Democrático de Takaichi, que ha gobernado casi sin descanso durante décadas, obtendrá fácilmente más de los 233 escaños necesarios. La seguridad es alta en el país, que mantiene vivo el recuerdo del atentado en un evento público que acabó con la vida del mentor político de Takaichi, Shinzo Abe. Desde Tokio nos ampliaba nuestra corresponsal Luza Medina. Más de 103 millones de personas están llamadas a votar este domingo para elegir a los 465 diputados de la Cámara Baja, en unas elecciones legislativas anticipadas y poco habituales en el país. La votación comenzó a las 7 de la mañana, hora local, y se desarrolla en pleno invierno, un contexto inusual para unos comicios nacionales y que se suma a un calendario ajustado con muy poco tiempo de preparación para partidos y candidatos. De hecho, Japón no celebraba elecciones legislativas en el mes de febrero desde hace 36 años. Estas elecciones son clave porque definen el futuro político de la primera ministra Sanae Takaichi, que enfrenta su primera gran prueba en las urnas. El oficialismo se presenta en alianza con el Partido de la Innovación de Japón, mientras que en la oposición destaca una nueva alianza centrista que busca captar el voto de los ciudadanos descontentos con la situación económica. Según analistas, este adelanto electoral con tan poco margen de preparación tiende a favorecer a los partidos tradicionales con estructuras sólidas y una base electoral amplia, como el Partido Liberal Democrático y el Partido Constitucional Democrático. La principal preocupación del electorado es la inflación. Los precios han subido de forma sostenida durante los últimos años, pero los salarios no han crecido a igual ritmo. El poder adquisitivo de los hogares, de hecho. El aumento del costo de los alimentos ha llevado a que el recorte al impuesto del consumo sobre productos básicos se convierta en una de las principales promesas de campaña. En segundo lugar, preocupa el sistema de pensiones, directamente ligado al envejecimiento de la población y a la caída del número de trabajadores activos. También la seguridad ha sido parte del debate público, ligado al aumento de migrantes en el país y al incremento del gasto en defensa. El actual primer ministro de Haití fue ratificado en el poder, en medio de un limbo político tras el fin del mandato del Consejo de Gobierno de Transición de la Nación Caribeña, un organismo destinado a frenar un sangriento conflicto entre pandillas y lograr elecciones largamente postergadas que terminó sin un plan de sucesión. Samuel Salgado Castro con los detalles. El primer ministro Alex Didier Fils-Aimé se convirtió en la única figura del poder ejecutivo en Haití. Tras el fin del mandato del Consejo de Gobierno de Transición de la Nación Caribeña, Fils-Aimé fue ratificado en el poder. Su mandato ha estado marcado por un deterioro aún mayor de la seguridad, acusaciones de corrupción y luchas políticas internas tras la dimisión del premier Ariel Henry, que a su vez había sucedido al asesinado Jovenel Moïse. Alrededor de 1.400.000 haitianos son desplazados internos por la violencia, según datos de la ONU en octubre pasado. 1 millón más que cuando comenzó el mandato de transición. Pero Fils-Aimé cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Dado que el mandato del Consejo Presidencial de Transición finaliza el 7 de febrero, apoyamos el liderazgo del primer ministro Fils-Aimé en la construcción de un Haití fuerte, próspero y libre.
Por el momento, el Comando Sur estadounidense ya tiene su presencia en la zona. 3 buques del Pentágono que atestiguan una puja por el poder con un ganador impredecible. Mientras la ONU se resigna a mirar el 1 de abril como fecha para la llegada de su misión de apoyo y mirar lo que dice la Constitución del país. Si no toman una decisión, sabemos que la Constitución prevé que el primer ministro continúe en el cargo. Necesitamos una autoridad y un gobierno lo suficientemente estables. No podemos permitirnos la inestabilidad política cuando ya la tenemos en el ámbito de la seguridad. Esperamos ver cuál es el escenario. So we will wait to see what's the scenario. Un escenario donde reina la ley del lejano oeste, en medio de violencia entre grupos y operaciones militares contra unas pandillas que siguen controlando el 90% de la capital. España y Portugal se preparan ante la llegada de la tormenta Marta, apenas días después de que severas inundaciones causadas por las lluvias provocaran la muerte de 2 personas. Toda la península ibérica se mantiene en alerta ante un temporal que no da tregua. España y Portugal emiten advertencias ante las tormentas que afectan a toda la península ibérica y que han causado severas inundaciones, cortes de vías y forzado la evacuación de miles de residentes. Portugal extendió el estado de calamidad a más de 60 zonas ante el riesgo de nuevas inundaciones de sus ríos, tras el paso de la tormenta Leonardo que mató al menos a una persona. La Agencia Española de Meteorología, AEMET, alertó de más lluvia y nieve ante la llegada de la tormenta Marta. En los últimos días, las lluvias han afectado 168 carreteras, más del 80% de estas en Andalucía, donde 11.000 personas han sido desalojadas de varias localidades cubiertas por las aguas. El presidente de la Junta Local dice que los daños a las cosechas son catastróficos. Hay unas pérdidas que van a ser pérdidas de incluso cosechas que peligran de un 20 o un 30%. O sea, estamos hablando de pérdidas millonarias en nuestro sistema productivo y de pérdidas millonarias en nuestras infraestructuras. El presidente del gobierno español sobrevoló el viernes vastas zonas afectadas por las inundaciones y dijo que se avecinan días difíciles ante los pronósticos de intensas lluvias. A mí ayer me dijeron que esto iba a ser para largo, que no iba a ser una semana o 2, que podía ser para más. Porque tenían que estudiar sus suelos del pueblo para ver la seguridad que tiene para poder volver allí los ciudadanos. Pero en Grazalema hay muchas criaturas que lo están pasando muy mal porque es su vivienda y han tenido que dejar las puertas abiertas, porque es que no pueden quitar agua porque tal como entra sale por la puerta. En Portugal, donde las fuertes precipitaciones han llevado a 3 municipios a posponer las elecciones presidenciales del domingo hasta la próxima semana, las autoridades han desplegado a más de 26.500 efectivos de rescate para hacer frente a los efectos de las tormentas. En las justas de Milano Cortina, América Latina ya tiene un récord, el de número de participantes. Son 37, una cifra que supera a las anteriores citas, cuyo techo estaba en los 34 que acudieron a Pyeongchang en 2018. Nuestra enviada especial Irene Sabio nos trae el siguiente reporte. América Latina participa en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina con 10 naciones representadas y 37 atletas, el número más alto en la historia del olimpismo latinoamericano. Así lo están viviendo algunas delegaciones. Creo que en esta edición más que nada estamos aquí para disputar los mejores resultados, no solo participar. Tenemos grandes atletas en todos los deportes, aún más en alpine skiing masculino, en snowboard y también en skeleton. Buenas chances. Este año tiene la particularidad de que el criterio de selección para juegos de clasificación es mucho más alto. Entonces siento que es un logro para Argentina haber clasificado con tantos atletas, ya que tenemos menos cupos por país y nos tenemos que ganar esos cupos extras con nuestros resultados. Muchos de estos atletas tienen historias de superación y resiliencia, como la mexicano-estadounidense Sarah Scheffler, que con casi 47 años es una de las atletas de mayor edad en estos Juegos Olímpicos. Había muchos años que estábamos entrenando. Aquí andamos en corrida de peso. Yo he corrido aquí muchas veces. Mi hijo está corriendo en Bormio, que es un poco de lástima porque no estamos juntos, pero me da tanto orgullo que está compitiendo. Yo creo que los deportes invernales está creciendo en Latinoamérica.
El camino de América Latina, sin embargo, todavía es cuesta arriba. En estos Juegos Olímpicos compiten alrededor de 3.000 deportistas de más de 90 países, algunos también con una larga tradición de Juegos Invernales. Fin del informativo, siga en France 24.